pañalero no va y le corta el pelo. Madre mía. Entonces digo que ahí empiezas, porque además, pues ahí fue la primera vez que primero resolver la situación y pues tener que hablar con los papás y decirle a la mamá, me pasó este accidente y esto, ¿no? Y pues empezar ahí, asumir la responsabilidad, el compromiso, pues el liderazgo. Yo creo que ahí empieza y creo yo que fue una experiencia fantástica, maravillosa. Y bueno, pues sí, fue mi primera experiencia, a veces un poco fuerte. Bienvenidos a Workbliss, un podcast para hablar de propósito, negocio y la vida. Hoy conocí a una persona que no solo enseña, transforma la forma en la que otros entienden su propio camino. Hoy en Workbliss me acompaña Aida Rodríguez, una líder con una trayectoria sólida en el mundo académico, formando generaciones y dejando huella desde la educación. Aida ha dedicado gran parte de su vida profesional a distintas instituciones educativas, entre ellas la UPAEP, donde ha impulsado el desarrollo de talento, liderazgo y pensamiento crítico en sus alumnos, combinando exigencia con un enfoque profundamente humano. En esta conversación hablamos de vocación, de decisiones de carrera, del impacto de los mentores y de cómo la educación puede ser un verdadero punto de inflexión en la vida de cualquier persona. Una charla cercana, reflexiva y llena de aprendizajes que te hacen voltear a ver a quien te ha formado y en quién te estás convirtiendo. Espero que disfrutes esta charla tanto como yo, no te pierdas ninguno de sus consejos. A continuación te dejo con el episodio. Y mientras lo ves, no te olvides de escribirme tus comentarios, darle like si te gustó y suscribirte al canal para más contenido que te aporte algo positivo. Esto es Workbliss, conversaciones que conectan la pasión, el negocio y la Aida vida. Rodríguez, bienvenida a Workbliss. Gracias por la invitación, estoy contenta y emocionada de compartir algo de mí, de mi experiencia, de mi vida. Bien, qué bueno, pues muy bienvenida. ¿Alguna expectativa que tengas de la conversación del día de hoy del podcast? Pues más bien curiosidad, a ver qué va a ir saliendo en la plática. Ajá, bien, muy bien. Bien, pues bienvenida. Creo que tienes una gran experiencia, pues dentro de la UPAEP, etcétera. Pero a mí me gustaría que tú, desde tu propia voz, te presentes y nos cuentes quién es Aida. Muy bien. Ay, bueno, pues yo, Aida Rodríguez Hernández, soy la segunda de 6 hermanos. Mis papás no son de Puebla, mi papá era de Torreón, mi mamá es de Guanajuato, de un pueblito muy famoso y querido que es San Felipe Torres Mochas. Y ella todavía vive, tiene 94 años, y además es una chicuela porque creo que en la actitud ella así se siente. Y mi papito, bueno, falleció ya, va a ser, primero Dios, 13 años, pero nos ayudaron mucho a formar una familia bonita, de, como repito, 6 hijos. Yo soy la segunda. Y pues nuestros papás siempre nos ayudaron como para tener esa libertad de tomar nuestras decisiones, siempre con una buena formación, siempre un buen fundamento en nuestra vida, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues yo desde muy chiquita pues decidí que iba a ser maestra, educadora. Me llamaban mucho la atención los niños y desde chiquita pues yo jugaba a la escuelita, entonces sentaba a mis hermanos. Pero cuando ya ellos se aburrían, entonces ponía mis muñecos. Desde chiquita nació esa vocación de decir, bueno, yo voy a dar clases. Iba en la pre-pri cuando yo le decía a mi mamá, ya sé qué voy a hacer cuando sea grande. Le digo, yo cuando sea grande voy a ser como mi Miss del Kinder. Uh-huh. Ya después supe que la Miss del Kinder se llamaba educadora, pero fui perseverante, o sea, nunca tuve alguna otra intención, o sea, siempre como que la idea eran los niños y yo siempre fui muy juguetona, entonces los niños a mí también me seguían, tenía yo como esa empatía con ellos y jugaba mucho y luego pues con mis hermanos chiquitos, etcétera. Entonces pues terminé mi secundaria en el Colegio del Verbo Encarnado y pues ya a partir de ahí literal, y lo tengo que decir, pues yo solita empecé más bien tuve que
hacer a partir de ahí mi vida, porque también la situación pues económica de mis papás no era muy buena y pues ellos ya no tenían para pagarme, entonces la opción era irme a la normal del estado, pero yo no quería ir a la normal del estado, yo quería ir al Esparza porque pues era el colegio donde yo oía de las mises que tenía de maestras, pues que eran del Esparza, ¿no? Entonces, pues alguien conectó a mi mamá con una persona que tenía a su vez contacto con alguien de la SEP y pues a partir de ahí me dijo, mijita, pues si quieres hacer la carrera de educadoras, pues aquí están los datos y pues tú muévete. Entonces yo tenía 15 años más o menos y yo solita toqué puertas, fui, me acuerdo, a la SEP, que estaba antiguamente donde el CENCH, ahí eran las oficinas, y ya llegué con la tarjetita que me habían dado de recomendación, me presenté con una señora, yo le dije que quería ser educadora, llegué con mis calificaciones, me dijo que no había lugar, que me tenía que ir a la normal particular del Yermo y Parres, pero era normal primaria, y yo le decía, no, es que yo quiero educadoras. Bueno, yo creo que ¿Pero rogué a dónde apuntabas? en ¿Qué el educación? Esparza En el solamente. Esparza. En el Ujú. Esparza, en el O Esparza sea, tú había normal apuntaste ahí. primaria y Ajá. educadoras, pero en los otros colegios particulares solo había normal Normal primaria. primaria. Yo quería educadoras. Entonces, bueno, yo creo que necesité tanto que se quedó que me dieron la beca. Entonces, en aquel entonces sí se acostumbraba que tú ibas con el secretario de Educación, entonces me pidieron ir a la siguiente semana. Aparte yo era chiquita, delgadita, chaparrita, entonces yo creo que llamaba la atención de que Sí, muy chiquita, solita, ¿no? 15 sí, 15 años. años, yo Wow. chiquita fui Ajá. a ver todo ese trámite y me acuerdo haber entrado a la oficina de secretario de Educación. Y ya me senté, me acuerdo aquella oficina toda así elegantiosa y todo, y entonces ya ahí que me dice, a ver, niña, pues aquí está tu oficio para tu beca. Tu beca, me dieron la beca al 100%. Y yo le dije, ¿y cómo le voy a hacer para los siguientes años? Porque a mi preocupación. Y ya me dijo, no, pues tú, si tienes buenas calificaciones, pues vienes cada año y renuevas tu beca. Y pues así lo hice. Entonces mis papás solo pagaron la inscripción. Me tocó no en el grupo A, donde iban todas las niñas, mis compañeras del Central y todas las niñas que del América, que no sé qué. A mí me tocó el grupo B, era en la tarde, mis compañeras eran de otros estados, una que otra de Puebla, como yo, a lo mejor con una situación similar a la mía. Pero yo creo que hice ahí también, pues siempre lo he dicho, un muy buen grupo de amigas. Tengo mi grupo muy grande de amigas del Colegio Central de la generación, somos muchas, 60 y tantas más o menos. Pero aquí diría yo que otro siguiente grupo de amigas, compañeras, que hasta la fecha nos vemos, nos llevamos, nos queremos, nos vamos acompañando, ¿no? En otro momento de la vida ya pues prácticamente yo creo que yo me acabo de jubilar en agosto, me imagino que ha de quedar una o dos, porque otras dejaron la práctica en cuanto se casaron y tomaron otros caminos, pero quizá a lo mejor hay una o dos del grupo que todavía están ejerciendo, ¿no? Y que están también ya como en el trámite a la jubilada, porque más tengo 63 años y yo pedí la jubilación adelantada porque dije, ay, ya no me quiero esperar a los 65, porque sí siento que el momento educativo de ahorita pues ya es un poco más pesado. El rol que tenía ahorita en este último tiempo en la universidad, entonces pues tampoco me significaba mucho si me esperaba 1 o 2 años más para llegar a los 65, sobre todo en la parte económica. Y pues comprendo también que pues ya llega un punto en que uno ya está cansado, ¿no? Entonces yo ya estaba cansada y claro. No, eso no quiere decir que dejo de hacer proyectos, pero ya no tenía pues ya las ganas de este rigor, de levántate temprano, de permanece tantas horas, de el estrés, resuelve esto, ayuda en el otro, apoya en el, porque bueno, este último tiempo fue muy interesante, profesional. Pero bueno, eso es de ahora. En ese tiempo pues terminé la carrera de educadoras. ¿Cuánto tiempo? Fueron 4 años. 4 años. 4 años. Ajá. En el tercer año
con una de mis compañeritas ya íbamos a pedir trabajo a kinder, a diferentes jardines de niños, al kinder. O sea, ya andaban buscando. No, ya aunque no nos pagaran, pero con tal éramos las dos. A veces nos daban algo de dinero. Yo me acuerdo que creo que nos alcanzaba para el camión y alguna cosa que nos comprábamos. Pero empecé yo ahí así como ya a observar y que hacían las maestras y a recortar material didáctico y me encantaba, o sea, siempre fui como muy inquieta en eso. Luego ya a los 18 hice ya mi servicio social en un preescolar que estaba en Agua Azul. Y ya oficialmente, pues ya tenía yo maternal y primero de kinder. Uh-huh. Y bueno, digo oficial porque pues ya ahí ya era yo la titular del grupo. A los 18 pues ya asumí la responsabilidad de una maestra, ya me dirigía yo a los papás, ya tenía yo que resolver situaciones. Incluso me acuerdo que mi mamá, antes de que yo empezara la carrera, me decía, ¿estás segura? Porque a ella, me comenta ella que le habían llamado del central las madres y que en algún momento, que yo no sé cuál fue, me habían hecho unas pruebas y que yo era muy buena para la investigación, que sí me gusta, pero la parte de las ciencias y que a lo mejor podía yo ser alguien buena en la química, cosas por el estilo. O sea, tuvieron otras aptitudes pero y hablaban con tu mamá, ¿no? No, quiero ser educadora. Pero está bien, o sea, creo que es muy valioso que desde pequeña tenías muy clara la vocación. Y que lo dirigiste, como dices, bueno, hasta cierto punto terquear de decir, bueno, yo quiero aquí, quiero lo mejor y quiero ser educadora y no me conformo con otra cosa, ¿no? Sí, eso. Wow. Y entonces, pues ya ahí me aventé, pues ese año. ¿Y qué tal ese primer año? Ay, no. Ya, a ver, para mí me parece chiquita, ¿no? O sea, 18 años y ya con la responsabilidad de, bueno, sí. No, padrísimo. Full titular con los niños, los papás, que yo me imagino que también es. Que te digo que me decía mi mamá, que ya le habían dicho las madres, ¿no? Que yo podía ser investigadora y otra cosa. Y yo, no, yo quiero ser educadora. Y me decía, ¿estás segura? ¿Vas a limpiar mocos? ¿Vas a lavar pompas? Así. Y yo, sí. Y pues sí, ese primer año viví esas experiencias, ¿no? El típico niño que se vomita, el otro hay que limpiarle el moco, no sé qué tanta cosa. Tenía yo niños pañaleros y bueno, pues sí, fue mi primera experiencia. A veces un poco fuerte porque, por ejemplo, me acuerdo que había una chiquita que se ve de esas rubias que no le habían cortado el pelo, yo creo que desde que nació, porque eran unos rizos así, rizos de oro, dorados, hermosos. Y un día yo, muy señora de maestra, ¿no? Vamos a aprender a usar las tijeras de papel, no de pollería, tijeras sí, las Baco, ¿no? Pues por acá estoy enseñando uno y un pañalero no va y le corta el pelo. Madre mía. Entonces digo que ahí empiezas, porque además, pues ahí fue la primera vez que primero resolver la situación, cuando vi a la niña que nada más se jalaba así los pelitos, el otro con la tijera y así con el mechón en la mano. Y pues tener que hablar con los papás y decirle a la mamá, me pasó este accidente y esto, ¿no? Y pues empezar ahí. Los retos de, pues, asumir la responsabilidad, el compromiso, pues el liderazgo. Yo creo que ahí empieza y, bueno, sí, apoyada por mi directora, que aprendí con ella mucho porque ella también tenía un grupo. Pero bueno, creo yo que fue una experiencia fantástica, maravillosa. Pues fue digamos, con ese año de servicio, pues me evaluaron para, pues yo ser educadora y me fue muy bien. Y también recuerdo esa directora, más bien la dueña del preescolar, porque era la directora, pero había una dueña. Cuando firmó mis papeles, a mí me gustó mucho porque hubo algo que me dijo y que siempre lo digo y siempre se lo he dicho cuántas veces he podido a mis exalumnos y todo esto. Me decía ella, Aida, acuérdate que el mundo es de los audaces. Y se me quedó esa frase. Yo dije, pues sí, si yo quiero llegar a donde yo quiera, pues es audacia, ¿no? Y yo pienso que la primera parte de haber conseguido la beca, pues ya había sido un acto de audacia. Sí, desde ahí, ¿no? Entonces dije, no, pues este es mi caminito. Para entonces tenía mis papás una papelería, sí me ayudaba yo
para el material didáctico, para todo lo que las educadoras tenemos que hacer y más de aquella época, porque ahora yo siento que hay dos cosas, ¿no? La tecnología te ayuda mucho, porque ahora fotocopias, imprimes, no sé, plastificas, ¿no? En aquel entonces era así, dibujo por dibujo a mano y te los aventabas a mano y no existía nada de eso. Sí, no había tanto material y también la información. No había esa magia, ¿no? maravillosa, Sí, oye, ¿no? puedes pedir cualquier material, Cualquier ¿no? material y te llega en línea y lo que sea. Ajá. No, allá que yo era como de talacharle, por eso era muy pesada la carrera, ¿no? Pero ya, y teniendo mis papás la papelería, pues yo misma empecé pues no terminé ese año de servicio, me regresé al Colegio Central, donde había estudiado, y pedí ahí el trabajo. Y entonces, pues me dieron segundo de kinder, y entonces ahí sí fue mi segunda prueba de fuego, porque segundo de jardín de niños eran 54 criaturitas. Wow. Yo no tenía bastante. auxiliar. ¿Y solo eras tú? Y yo solita. Con 54 Entonces yo de 19 chamacos. años Wow. con mis 54 niñas, de aquí para allá y no sé qué tanto. Y además es un año, digamos, intermedio muy particular porque en ese año, en ese modelo que era el conductismo de aquel entonces, pues tenías que enseñar a leer las primeras letras para aprender la lectoescritura y, digamos, y la primera parte numérica, la lógica matemática para que empezaran a enseñarles a sumar y a restar. Entonces, pues fue un tiempo, era un año complejo, planas, tareas, cosas por el estilo. Y todo el mundo me decía, ¿pero cómo puedes con tanta niña? Y yo decía, tengo un lema, si no puedes con el enemigo, únete. Pero me divertía yo muchísimo, me gustaba mucho cantar con ellas, bailar, eran puras niñas, bailar, de repente me las llevaba a comer a mi casa, mi mamá súper consecuente, le encantaba que llegara yo con mis niñas, hice buenas relaciones ahí con algunas mamás y bueno, pues ahí empezó a crecer más este liderazgo, este sentido de responsabilidad y sobre todo pues enfrentar también pues no un mundo color de rosa, porque pues también te vas dando cuenta que a pesar de ser educadora y tener niños en preescolar, pues ya hay problemas en preescolar, ¿no? Y entonces hay que ayudar a los niños, hay que ayudar a los papás de los niños y pues imagínate igualmente una tarantada de 19 años, pues exigiéndole a una mamá, a un papá, que corrijan hábitos o que, sí, que veo sus un propios problema en esta criatura y que tiene que ser atendido. Tienen sus propios problemas en casa y tienen que... Y que tiene que ir al psicólogo y que Ajá. tiene que esto. Y pues imagínate nada más yo en esa edad, pero pues ya me tenían que hacer caso porque pues yo era la maestra, pues sí. ¿no? Ajá. Pero bueno, entonces me aventé 3 años de educadora y en el tercer año les digo a mis papás, bueno, desde el segundo año, van a seguir con la papelería, porque ya andaban con la idea de, pues ya no seguir con este negocio. Y hoy les digo, porque o me sigo, yo ayudaba en la papelería en las tardes, en la mañana trabajaba, en la tarde iba a la papelería, o pues si ya no va a estar porque yo quiero seguir estudiando. Y la papelería la teníamos a la vuelta del Colegio Benavente. Se llamaba El Quijote. Fue una papelería así como muy importante y famosa en ese tiempo. Y mi mamá igual, ¿no? Mijita, tú, tus estudios. Y entonces ya me fui al Benavente y que investigo y pues que me meto a estudiar la normal superior. Y entonces hice la carrera de la pedagogía. Hice la licenciatura en la pedagogía. Entonces ya tenía yo 2, pues carreras, ¿no? Pero en el inter del estudio... conozco ahí a una chica que está estudiando también y está trabajando en el Instituto México y en secundaria. Y me dice, oye, ¿no te animarías a ser titular de secundaria? Ay, yo no lo pensé 2 veces. Yo que le digo pues que bueno. Sí. Porque entonces, pero todavía no acababas la normal superior. No, estaba yo estudiando la normal. Estaba estudiando. Pero yo, pues también... me volví a mi tema del mundo de los audaces y luego dije, bueno, pues ya probé ser educadora. Puedo ser educadora toda la vida porque me encantan los niños, pero pues también puedo tocar
la experiencia de un adolescente, ¿no? En secundaria y todo. Y ahí voy a la secundaria del México. Fui titular en primero y tercero de secundaria. Fue otro tiempo. ¿Qué diferencias principales viste Híjole, entre no, los niños chiquitos y los adolescentes? Todas las diferencias, ¿no? O sea, el niño de preescolar pues depende 100% de ti, pues eres prácticamente una mamá, ¿no? Una nana, una mamá, los cuidas, los proteges, te quieren, Sí, tienen como figura del adulto. sensacional. Mi papá era el fans número uno porque desde que ya empecé a estudiar me decía Misaída. Y hay mucha gente que me conoce por Misaída. Y llegaba yo y contaba mis anécdotas. Y ahora la niña tal, y ahora me dijo y luego ahora se escondieron, ¿no? Y tengo anécdotas del kinder simpáticas, como un día que los niños, las mamás, es que se chupa el dedo, es que se está haciendo pipí, es que esto, no me decían. Y entonces yo de repente me inventaba y tocaba así fuerte la puerta y de repente, ay, así yo, ¿no? Para llamar la atención y las niñas así. Y yo les decía, es que tocan la puerta, voy a abrir a ver quién es. Y entonces yo abría la puerta y me agachaba y decía, ay, mi amiga la hormiguita, me viene a ver mi amiga la hormiguita. Y entonces yo me agachaba y hacía todo mi teatro. Y hormiguita, ¿cómo está? No, aquí nadie se chupa el dedo, aquí todas las niñas, no, aquí nadie se hace pipí, no sé qué. Pues no, un día ellas están en educación física y yo estoy calificando aquí mis tareas y no sé cómo, por qué razón veo como un movimientito así, volteo a ver y así junto de la pared, así un hilito de hormigas a las loncheras. A las loncheras, ajá. Pues es que como yo inventé a mi amiga la hormiguita, pues entonces ellas se fueron a atrapar hormigas y guardaban las hormigas en las loncheras. Entonces ya tenían tenía las yo un hormigas. hormiguero. Ya tenía yo un hormiguero. Dijeron, nosotros también queremos amigas hormigas, ¿no? Entonces luego tuve que hacer el cuento de que llegó la hormiguita, se despidió porque su mamá lloraba, porque ya se había ido. Entonces ya no podíamos atrapar hormiguitas porque todas tenían que ir con su mamá. Y así como eso, pues puntadas de ese tipo. Entonces esa era la parte de la inocencia. Y cuando llegó ya con el adolescente, pues primero es el lidiar consigo mismo. Yo siempre digo que pues cuando estás en la etapa de la pubertad, la adolescencia, sí, ciertamente el tema hormonal es brutal, ¿no? Y entonces yo siempre les digo a las mamás y cuando me lo han preguntado y lo decía cuando tenía estos grupos de estudiantes, que también curiosamente en ese tiempo me tocaron la parte de las niñas, pero ya ves que en México es niños y niñas. Sí. Entonces me acuerdo que yo les decía a las mamás, digo, es que se ven en un espejo y se caen gordos, o sea, la hormona no te deja estar feliz. Claro, ¿no? es una etapa difícil, ¿no? Y descubres muchas cosas de ti que no sabes qué hacer con ellas también, ¿no? No. Pero entonces yo me hice como una más de ellas en este caso, ¿no? Entonces, pues como estaba chica también. ¿Qué edad tenías por pues, entonces? He de haber tenido como, ¿qué sería? 19, 20, 21, como 22 años. 21, 22 años. 22, 23 años cuando llegué al México. Y No, pues sí. entonces me volví la consentida en mi grupo, porque entonces yo era una más, entonces yo las consentía, las cuidaba, las entendía, lloraban, me contaban de los novios, yo les contaba de mis patoaventuras, como les decía y todo, y las mamás pues estaban felices de la vida. Y ahí, por ejemplo, aparte, daba yo mis clases, ahí descubrí que la parte de la historia me encanta, les daba la clase de historia, les daba las clases de formación, todo esto. Y cuando habían fiestas de cumpleaños o fiestas X, ¿no? Que eran de cocheras y todo eso, entonces las mamás decían, ay, si va Ida, les damos permiso. Entonces me pasaban a recoger, llegábamos a una casa, se juntaba todas las niñas, no sé qué tanto, nos llevaban a la fiesta, yo ahí estaba, es más, yo amaba hasta parejitas, oye, ¿tú cuál te gusta? No, pues que aquel, pues ya sabes, típicas fiestas, acá los hombres, acá las niñas, pues es que es fulanito, ahí iba yo con el fulanito, ahí baila una pieza con ella, no te quita nada, pues no sé, ahí bailaban, no sé, que ya se regresaban, pero bueno, me las llevaban los sábados, nos quedábamos de ver en Estrellas del Sur, me las llevaban temprano,
Nos íbamos caminando hasta la Avenida Juárez, así todo así. Ahí tomábamos un helado y ahí la recogían, o sea, hacía yo mis actividades los sábados. Sí, para salir. Ponía yo mis obras de teatro y invitaba a los niños, entonces eran como los talleres extracurriculares. Entonces ahí era como la oportunidad de que estuvieran niños y niñas, pero bueno, pues yo siempre en ese cuidado. Y pues mira, ahí estuve 3 añitos. Sí tuve ahí un problema, pues también he entendido a lo largo de mi vida profesional que así como eres exitoso y tienes todas estas experiencias también bonitas, también de pronto pues hay personas que pues yo entenderé que les molesta un poco que tú pues seas popular, seas aceptado, tengas pues no sé, como esa aceptación, sobre todo, ¿no? Yo pienso que es eso. Y pues siento que te vuelves como amenaza y entonces empiezas a chocar, no empiezas a caer bien y pues siempre es bien fácil armar una calumnia para que tú salgas. Y mientras tú no tienes el sartén por el mango, pues mientras no eres dueño de tu empresa, tú que ya viviste en una empresa, pues siempre va a haber quien te pise la cabeza y se salga con la suya. Entonces, pues ahí hubo un problema con la directora y pues ella se sostuvo en que yo le había faltado al respeto, cosa que aquí públicamente lo digo y lo diré toda la vida. A mí no me formaron así. Yo al contrario traté de apoyarla, pero pues ella no lo vio así. Y pues se sostuvo el colegio y pues que me dan las gracias. Ajá. Entonces se armó la de San Quintín porque entonces me tuve que ir de mi casa unos días a casa de mi hermana mayor que ya estaba casada porque tocaba todo el mundo chillaba. Ese día recuerdo que me contaron, o sea, fueron 2 días de protesta en la secundaria del Instituto México del lado de las niñas y no querían tomar clases y no dejaban entrar a los maestros. O sea, las niñas hicieron una manifestación. Se hizo una manifestación y todo por la salida. Por la salida de la misa ida. Y la misa ida escondida porque en su casa le llegaban dulces, chocolates, las serenatas, las propuestas de trabajo, etcétera. Y entonces, pues entre las propuestas de trabajo, pues me invitaron a colaborar ahora el otro brinco, a la prepa de la UPAEP. Ah, ok. Entonces, ahí fue donde hiciste ese brinco la prepa en la UPAEP. Y entonces pues me fui a la prepa de la UPAEP. Pero yo repelaba, porque yo decía, en aquel entonces, yo decía, pues no, que el México es el hijo chiquito de la UPAEP. Le digo, ¿cómo acá me corren? Que porque no sirvo y soy inepta y no sé cuántas tonterías, calumnias. Ajá. Y ustedes me reciben. Y luego me reciben en la que sigue, ¿cómo es esto? Ajá. Pero bueno, como yo necesitaba el dinero, pues dije que sí, porque pues a mí me despidieron en diciembre, pues yo necesitaba. Bueno, y tenías la oferta, ¿no? Tenía la también oferta. Porque decir que no. Y aparte una señora que iba a poner un colegio y que quería que yo lo dirigiera y no sé qué tanto. Pero bueno, fue así como mi primera sacudida profesional para darme cuenta que tampoco el mundo es color de rosa y que pues siempre va a haber amenaza y siempre va a haber de todo, ¿no? Entonces, pues me aventé ese semestre, todavía yo estaba terminando la normal superior, y tuve la verdad el apoyo muy fuerte de mi director, el hermano Manuel Velasco, que era nuestro director en la normal superior, y digo que tuve mucho el apoyo de él porque fíjate que pasaron 2 cosas curiosas. Primero, un día de pasillo le dije, yo lloraba, ¿no? Es que ya me despidieron del México y no sé qué tanto. Y nada más él me dice, a veces la gente es absurda. Dice, nos piden que les mandemos personal. Nosotros les mandamos lo mejor. Y dice, y mira, luego pues lo desechan. Así me dijo el hermano. Y el otro día ya me mandó llamar y me dijo, a ver, Aida, yo ya hablé con los hermanos, porque yo era muy activa, y iba y venía, y estaba yo metida en todo. Dice, yo ya hablé con todos los hermanos, ya les dije que yo no voy a ser eterno en este puesto. Pero si un día yo no estoy, tú te quedas de directora de la normal superior. Y yo estaba en escuincla, nada más de oír eso me daba un pánico escénico. Yo decía, no, yo ni de chiste directora, ¿no? O sea, no, yo sentí muy bonito porque pues era parte del cariño, era parte de esto, pero yo decía, no, que voy a andar yo pero aquí. Pero también es un paquetote. Dije, ¿no? Yo este paquete no le entro, pero ni de chiste.
Pero pues me aventé un año medio semestre en la prepa de la UPAEP de hombres, entonces ahora ya cambié a la prepa, Y ahora ese ya es entré también con otro hombres. cambio, ¿no? Sí, hice un cambio, entonces ahora ya eran hombres. Era la prepa, yo tenía uno de mis hermanos, el menor, Carlitos, estudiaba la prepa ahí mismo en la UPAEP, y yo le dije al director, le dije, mira, dame cualquier grupo menos el de mi de mi hermano, claro. no me des el de mi hermano. Bueno, entonces estuve dando ese semestre clases y al mismo tiempo la universidad me invitó a dar clases ahí en la escuela de pedagogía. Entonces yo fui maestra de la primera generación de pedagogía y ya del último semestre de clases, entonces di todo el año, pues estuve dando clases ahí en la universidad. Era maestra solidaria, ahí no cobraba, pero yo entendí que pues esto también me iba a seguir fogueando, entonces pues ya yo me decía, pues ya toqué el kinder, ya toqué la secundaria, ya toqué la prepa, ya toqué la universidad, y yo pues estaba chamaca, ¿no? Entonces pues yo ya me sentía como más fortalecida y sobre todo como con esta experiencia de comprender, digo, me faltaba la primaria, pero Te sí lo brincaste, ¿no? pero sí de comprender cómo va siendo este proceso educativo, ¿no? Desde el más pequeño, pues hasta los el más que es grandes, universitario, ¿no? Y como tú, como maestro, pues también de alguna manera te vas volviendo un actor, porque no es la misma forma de actuar con los más chiquitos, en donde te tiras al suelo, en donde te metes debajo de la mesa, en donde estás limpiando el pañal. Y, por ejemplo, estar con un adolescente que no estudia, que te tienes que sentar con él, y además yo siempre he sido y siempre ahora, pues cuando fui estudiando yo decía, ay, yo creo que yo si hubiera sido de otro tiempo, hubiera sido de la escuela de Pestalozzi y de esta escuela activa y todo, porque a mí esa idea de dar la clase abajo de un árbol, en medio de la naturaleza, el hacer que el niño aprenda, el joven aprenda, el adulto aprenda, pero que sea para él una experiencia significativa. O sea, yo soy de esa escuela, de la educación activa, de la experiencia significativa, del aprender por el descubrimiento. Entonces, a mí eso me goza cuando yo veo y vi durante todo el tiempo profesional este tipo de actitud en el estudiante. A mí eso me goza mucho, ¿no? Ver que va descubriendo, que puede, que aprende, etcétera, que no se frustra, ¿no? Porque yo venía de la escuela de la frustración y entonces, pues la primera y única vez que reprobé una materia, bueno, me fue como en feria, y además fue porque no me aprendí de memoria justamente una lección de historia, ¿no? Y después hasta descubrí que la historia me encanta. Pero bueno, sí, pero la experiencia de educación siempre hace como esa diferencia, ¿no? A mí me pasó también, creo que historia fue una de las materias que me costó mucho trabajo en la primaria. Y después tuve una maestra excelente en historia. Nos contaba las historias, pero de verdad como historia, ¿no? No nada más era apréndete la fecha, era como toda la experiencia de vivir la historia, y justo te das cuenta que te cambia totalmente la experiencia cuando hay una buena educación, ¿no? Sí, y aprender mucho, fíjate que sobre todo desarrollar el pensamiento crítico, que tanto está de moda y que también era de moda. O sea, yo me acuerdo que desde aquellas épocas el hermano Velasco decía, ¿no? O sea, por ejemplo, si estábamos hablando de un tema de la independencia de México, y él siempre decía, a ver, es que tú tienes que hacer, no es tan importante que tu alumno sepa que si la independencia inició en 1810 y terminó en el 21, sino a ver qué hubiera sucedido si no hubiera existido un personaje como Miguel Hidalgo, o qué hubiera sucedido si en lugar de haber llegado, no sé, por los primeros pobladores por el estrecho de Bering hubieran llegado por aquí. Entonces, sí, lo que representa el valor del evento histórico, sí, ¿no? Y pensar. Sí, pensarlo, ¿no? Con lógica, ¿no? No nada más el memorizarlo. Exacto. Entonces, a mí esa línea de formación
de este tipo de educación, pues es la que siempre Te traté gustó, ¿no? y he tratado de poner siempre en todo el tiempo de mi trabajo profesional. Pero bueno, hice mi semestre de la prepa, no era mi intención quedármelo, pues, la verdad, no era mi intención. Y en esa época me ofrecieron en un colegio, en el María del Rosario, y me invitaron a trabajar en María del Rosario. Era un colegio que tenía años, tenía 40 años ya de existir. Tenía el kinder y la primaria. Yo sí tenía compañeras que llegaron en la secundaria, que venían del María del Rosario. Y siempre yo decía, ¿qué colegio es ese? O sea, eran de estos colegios chiquitos, Chico, ¿no? como fue el Insurgentes también, o es el Insurgentes. La verdad es que no he llevado el seguimiento del colegio, o ¿cuál otro? Bueno, pues hay varios que eran el kinder y la primaria. Y entonces el María del Rosario era uno de esos. Y pues me invitaron, y con la experiencia que yo tenía, pues hablando con la directora, pues ella me ofreció, yo le dije, yo puedo kinder, primaria, secundaria, prepa, donde tú me pongas, yo te doy resultados. Y yo no le tengo miedo al trabajo, nunca le tuve miedo y nunca le he tenido miedo al trabajo. Entonces me invitó a la prepa, fundamos la prepa, pero como se había hecho el revuelo aquel del México, pues medio México supo que me venía a la prepa, y como justo estaba yo en tercero de secundaria, pues medio Instituto México de ese entonces, pues se Y viene empezaron a al moverse María hacia el del Mar del Rosario, Rosario. pues a la prepa. Ajá. Después de muchos años entendí que por mí habían llegado. En mi ingenuidad yo decía, ay, pues es que está de moda, o Sí, la sí. directora, Casualidad, o abrieron la prepa y empezó a que la moverse, ¿no? directora primera también había sido directora del México. Ah, ok. Y dije, ay, Ajá. pues a lo mejor por ella se venían, pero no, después entendí que pues yo había sido un elemento clave para llenar esa Fíjate qué prepa, padre. para haber Ajá. llenado esa prepa. Pero eso lo entiendes después de muchos años. Y bueno, el siguiente año ya me dieron la dirección de la prepa y la secundaria. Y entonces me estrené ahora, aparte de ser maestra, Como directora. como de ser directora. Y entonces ahí me di cuenta que pues ese es mi otra beta. Una beta es la docencia. La Y otra es beta, diferente, ¿no? totalmente diferente. La otra beta, ser directivo, un líder directivo. Y aprendí en experiencia, en casos, en equivocación, ¿Qué lección tienes muy marcada de esa de experiencia como pues fíjate directora? que vuelvo a lo mismo. Yo pienso que para empezar sí me considero una persona empática. Mis lecciones como directivo pues han sido la resolución. Yo siento que siempre he sido capaz de resolver, he sido resolutiva. Otras lecciones aprendidas es que cuando yo me daba cuenta, y hasta el último año de trabajo, el año pasado, si yo tengo un error, soy consciente de él, lo asumo y lo presento. O sea, a mí no me da miedo, porque creo que ahí es donde aprendes, de decir, hice esto y me equivoqué, y asumo mi responsabilidad, como me toque. Pues esa es una Y lección encontrar una aprendida. solución, ¿no? Pues encontrar la solución. Entonces creo que enfrentar siempre con objetividad las cosas. Y luego, por ejemplo, alguna ocasión, pues también haber tenido algún tipo de entrevista en donde, pues a lo mejor un papá se pone profundamente agresivo contigo, y tener la fuerza de pararme y decir, no lo veo bien, me disculpo, pero no lo voy a atender, y salirme y abandonar la entrevista. Es otro tipo de aprendizaje, otro tipo de lección. Y yo también pienso una más cuando también en esos momentos eufóricos, no a ese grado, pero que tú ves que el papá no está, o la mamá, o el alumno, o el maestro, en su mejor momento, pues decir, ¿sabes qué? Ahorita no es bueno hablarlo. Tú vete a tu casa, piénsalo, y yo lo reflexiono, y mañana hablamos. Sí, reconocer cuando no es No momento para tener la es, no, discusión o ¿para qué te desgastas? Nos vamos a pelear, nos vamos a enojar y todo. Pero ahí también como que continué un poco mi estilo, como lo venía trabajando en el México, con mucha cercanía con los alumnos, mucha confianza de los papás hacia mi trabajo.
Y pues también ahí te digo que la beta del director pues es que tienes que atender pues toda tu logística, toda tu gestión, toda tu parte administrativa, tienes que atender a tus papás, tienes que atender a los alumnos, tienes que atender a los A los maestros, profesores, sí. tienes que atender a la SEP, porque aparte también me tocaba la SEP, esa era siempre mi coco. Creo que esta última vez cuando en la UPAEP me invitaron a trabajar, ¿qué es lo que no te gustaría hacer? Yo ni tener ya que tratar con papás, ni tener que ir con la SEP. Está difícil, Yo ¿no? me entiendo. Y entonces yo ya llegaba un momento que con los papás, cuando, que el niño, mis hijos, yo decía, espérate, tú no te preocupes, yo me entiendo con él. Tú espérate, ya vemos, pero déjame, yo me entiendo con él. Y entonces yo me entendía con el alumno y te digo, creo que siempre en positivo. Y sí, también tengo alumnos y generaciones exalumnos que amo. Bueno, yo creo que yo nunca dejo de querer, creo que quiero, porque es mi vocación, a todos los que han pasado por mis manos, todos los días trato de hacer presente, a lo mejor no uno por uno, pero sí decir, Dios, acuérdate de todos los que pasaron por mis manos, si están bien, qué bueno, y si no, échales la mano, porque todos para mí tienen un valor. Pero sí es cierto que hay unos, desde los del kinder, que pues te marcan también por quizá esa empatía mayor y esa cercanía. Pues Claro. entonces tengo exalumnos que quiero muchísimo, que bueno, desde que me casé, nuestra casa es de puertas abiertas, siempre es de puertas abiertas. Entonces cualquier alumno, exalumno que quiera, siempre es bienvenido. Es muy padre cuando ellos también te buscan, porque si hubiera sido una mala experiencia para ellos, pues no te quieren volver a ver, ¿no? Entonces te buscan, te escriben, te quieren llevar a sus hijos. Bueno, tuve el tiempo de María del Rosario, que fue muy largo, fueron 20 años, pues tuve a la generación de mi 20 años de que exalumna. entraste ahí para abrir la preparatoria Desde que hasta aprendí, me aventé 20 años. toda la... Órale. Y ahí, por ejemplo, y luego después tienes al alumno, luego vas a la boda del alumno y luego ya vienen los hijos y entonces ya sus hijos son otra vez tus alumnos, ¿no? Entonces Sí, wow, ¿no? es Es toda una padrísima experiencia, ¿no? experiencia de que primero atendiste a uno como tu alumno y a lo mejor tuviste el conflicto con el alumno y luego después lo mandas llamar porque ahora hay que resolver el tema de su hijo, ¿no? Entonces, ¿Qué se siente verlos crecer así, ¿no? Que ay, digas, pasaron por aquí y ahora los veo. maravilloso, maravilloso. Pues es que son tus hijos, ¿no? Del espíritu, hijos del alma, hijos que Dios te regala por un tiempo. Digo, nunca seguro como hijos propios, porque nosotros no tuvimos familia, pero, pero los llegas a querer tanto, tienen un lugar especial, ¿no? En mi corazón tienen todos caben, siempre digo, todos caben en mi corazón. Y me acuerdo el último, recuerdo los que pues ya se adelantaron, pues los que te digo ahora tienen a sus hijos, y luego me van todavía, de repente en el chat me comparten, mira, tu niño del maternal, o sea, velo ahora ya un universitario que va Ajá. egresando. Entonces es una riqueza. Yo pienso que al menos en mi experiencia nunca me siento sola, siempre estoy acompañada de una u otra manera por todos. Pero luego, bueno, en el María del Rosario, pues ejercí esta parte directiva, luego ahí, pues trabajando como directora en la prepa, pues mi esposo trabajaba en la UDLA y un día vino a reclutar estudiantes para la Para universidad llevárselos a la y pues universidad. resultó reclutado el hombre. Terminó reclutado él, ¿no? Creo que terminó reclutado porque entonces nos conocimos, Ajá. nos casamos y él vino a trabajar al María del Rosario. Ah, Entonces yo trabajé ese proyecto 20 años, él lo trabajó por 11 años, pero cuando él llegó, bueno, el primer año yo fui su jefa porque pues, yo era la directora, él empezó a dar clases. Y al siguiente año ya lo invita la directora de tiempo completo y entonces él toma la secundaria y la prepa y yo me voy de directora de la primaria y del preescolar. Entonces, pues ahí volví a continuar esta experiencia. Como dices tú, son lecciones aprendidas muy distintas.
el trabajo con el adolescente, el puber y el adolescente, el trabajo con los papás, el trabajo con los maestros y luego al revés, el trabajo con el Con más niño, chiquitos, ¿no? con los papás de los niños, con los maestros de los niños y cada uno tiene un matiz distinto, ¿no? Claro. ¿Cómo es la gestión emocional en tu experiencia, como la viviste con las diferentes etapas pues de cualquier persona, ¿no? Como ser humano, porque desde pequeño, o sea, hay algo que notas que sea a lo mejor alguna característica que siempre ves a lo largo de la vida y qué cosas tal vez no. Pero ¿te refieres a experiencia emocional? Sí, ¿Gestión emocional gestión mía emocional. o de mis Pues niños? más bien con tus niños, ¿no? Con, mi- con, Digo, mi- tú con ya... mi- con mis estudiantes o incluso con mis colaboradores, ¿no? Ujú, Yo pensaría, por ejemplo, pues el niño es auténtico, totalmente auténtico. Para mí el mejor grado, porque ya después pude trabajar en la primaria, para mí el grado favorito fue cuarto de primaria. Y siempre digo que cuarto es mi grado favorito porque hasta tercero de primaria, a mi parecer, el niño depende de ti para muchas cosas, pero te admira. Y Ajá, luego todavía te ve como una te ve figura así de la figura, así admiración, la ¿no? Miss, ¿no? Te Ajá, trae la cartita y el sticker y ajá. te quieren y bueno, te dibujan y toda la cosa. Y luego después te vas como de quinto para arriba y entonces ya el niño es totalmente independiente. Entonces ya no eres tú la persona o la figura más importante, tú eres el maestro, o sea, eres su líder, pero esos son más importantes sus amigos Ujú. y otro tipo pues de experiencias que van viviendo. Entonces, en cuarto de primaria ni dependen de ti, o sea, ya son independientes, pero también te siguen admirando como figura, ¿no? Entonces, Ese proceso de es un transición, ¿no? momento y todavía empieza a ser la pubertad. Ahí empieza. Es padrísimo, ¿no? Cuando van ellos descubriendo que quién le trajo, que no existe el ratón que le trae el dinero del diente o las primeras aquellas acciones donde entonces hay uno ya una que le gusta a uno más grandecito y el otro no le gusta Ajá, que la niña se fije todavía en anda como que él, no. ¿no? Ajá. Entonces ese tipo de gestión empieza a ver en las emociones y pues van cambiando, ¿no? Y luego en el adolescente, pues te digo, este hermetismo, es un hermetismo total. La hormona aquí, así como yo digo, es primavera, 28 grados y el suéter puesto. Y no te lo quitas, quítate el suéter. No, ese Ajá. tipo de cosas, ¿no? Entonces, es esa parte en las emociones así muy particulares. Y luego ya cuando entran a la prepa, eh, ya es como este sentido de más libertad, ¿no? Por ejemplo, a mí a los de prepa me encantaba que luego los organizaba. A los de repente, no, si se portan bien, pido permiso y nos vamos a echar una garnacha aquí a la vuelta. Ujú. Entonces era como, sí, Aida, no sé qué. O luego los primeros que empiezan a fumar y Aida, ¿no? Cosas de ese tipo. Y yo como siempre presté, o sea, no fui permisiva, pero sí daba confianza, o sea, porque yo siempre puse un límite porque yo tenía clarísimo, estás formando, estás educando, ¿no? Pero, por ejemplo, me acuerdo una vez que llegó uno de prepa y me dice, ¿puedo hablar contigo? Y yo, pues sí. Y cierra la puerta de mi oficina. Ajá. Y yo dije, pues, Ah, pues en serio. ¿qué misterio es este, Ajá. no? Y me dice, mira, y me trae un examen impreso de esa época, contestado. Ujú. Y entonces y le digo, ¿y esto qué? Y me dice, no, es que se lo volamos a la maestra. Y entonces ya lo contestó fulano, o sea, el que sabía. Ajá. Dice, entonces te quiero pedir de favor que me ayudes para que puedas cambiar, fíjate, mi examen, el que está ahí, porque no estudié, y meter este. O sea, Ah, que yo haga quería el cambio. que metieras el examen ya contestado. El examen contestado y sacar el que no Y había sacar el contestado. que... Y yo, ¿cómo se te ocurre? Y una santa regañiza, haz de cuenta. O sea, me conocían, pero allí iban. Ajá. No, otro día me va a buscar uno a mi casa.
Y yo pues me enojaba mucho, porque además también otras lecciones aprendidas dentro de la educación son estas, ¿no? Por ejemplo, en el kinder yo, pues con 50 y tantas niñas, yo pensaba que si hablaba fuerte, todos me entendían, porque yo sentía que eran tantas niñas. Y entonces me decía, me acuerdo que me llamó un día mi directora, una monja, y me dice, a ver, tu salón perfecto, tus trabajos manuales maravillosos, tu organización, todo esto, todo es perfecto, pero tienes un defecto. Gritas mucho. ¿Por qué te escuchamos hasta acá, no? Cuando estás dando clase. O sea, baja la voz. Tienes que bajar la voz para que tus niños se acostumbren a que tú hablas bajito y ellos te tienen que hacer caso. Ajá, sí. Y Porque también decía, es que no me bajen hacen los caso. decibeles, ¿no? Es que no me hacen caso. Pues tú tienes la culpa, mijita, ¿no? Bueno, y yo ahí voy con mi lección aprendida, ¿no? Y así como esa, pues de repente yo trataba de que los de prepa, porque aparte de los varones, pues inquietos, traviesos, un día mi coche, me sacaron las llaves de la bolsa y no me lo fueron a arrancar y me lo metieron ahí en una privada. Y ¿Cómo yo creen? cuando salgo me robaron ¿A el coche, me esconderlo o robaron, qué? pues me escondieron el coche. Ajá. Entonces, Canijos. pues yo Ajá. tenía ese tipo de conductas con estos chamacos. Entonces un día yo enojada y entonces yo les llamaba la atención y según yo gritaba y yo esto y yo el otro. Y entonces de repente llega uno de ellos a mi casa y me dice, quiero hablar contigo. Y dije, pues sí, pásale. Le digo, no, aquí no, te invito a un café. Dije, bueno, pues acá adelante hay un café. Y ahí vamos, y yo muy orgullosa de, a ver, este escuincle, así literal, a ver de qué va a hablar ¿Qué conmigo. quiere? Ajá. Nos sentamos, yo me acuerdo que pedí un té, él se pidió ahí un refresco y todo, y le digo, bueno, ¿sí qué? Le digo, ya estoy aquí, a ver, tú dime. ¿Por qué nos gritas tanto? Traes un genio de la patada, no te soportamos. Y que me mete una regañiza. Órale. Y yo, tienes razón, tienes razón, tienes razón. Tenía razón. Bueno, de entrada también qué confianza primero, ¿no? Y qué valor también de ir a decirte, es que nos gritas todo el tiempo. Tienes razón, voy a cambiar mi actitud. Nos dimos el abrazo de Acatemba y al otro día ya llegué con otra actitud diferente. Y pues, o sea, ahí también entiendo que, pues si me querían, eso les molestaba. Eso no nos dejaba funcionar como parte pues, de este liderazgo, ¿no? Entonces, te digo, aprendí a ser líder, también a veces a pelear con los maestros, ¿no? Porque a veces el maestro, por eso te decía hace rato que llegué, ay, qué sufrimiento la puntualidad, porque me molestaba que un maestro llegara tarde. O, por ejemplo, yo siempre he dicho, y lo aprendí también de la directora del María del Rosario, que si ella faltaba, no se notaba. Si faltaba yo como directora de secundaria y prepa, pues se notaba un poco. Pero si faltaba el maestro de grupo, pues se hacía un caos. Porque pues a lo mejor tú no estás frente al grupo, pero el que está frente al grupo no está, pues Claro, el grupo ¿no? hace lo que quiere, ¿no? Entonces, pues lidiar también mucho con esa parte, la responsabilidad, la forma de evaluar, porque también hay otra cosa la gestión de emociones, que por ejemplo tú educas justicia y el niño y el joven y el adolescente pide justicia. Entonces, si tú no eres justo con él, se enoja. Tú educas solidaridad y si tú no eres solidario, pues él lo reclama. Entonces, en la gestión de emociones, tú tienes que tener la coherencia, porque él Y te se la dan cobra. cuenta, ¿no? Sí. Cuando no estás siendo coherente Y por ejemplo, el adolescente es cruel y es cruel con el maestro. Por naturaleza es cruel. Entonces, tienes que saber manejar un poco, tienes que saber entenderlos, porque entonces también hay maestros que les va de la patada. Entonces, hay maestros que pasa en todos los colegios y en todas las escuelas que no aguantan y renuncian porque no pueden con los grupos, porque no saben entender sí, ahí esta sí. situación que va viviendo. Como yo digo, pues hay que echártelos a la bolsa. No, y ahí ya es tuyo, ¿no? Esta gestión propia de tus emociones para no
pues de entrada a lo mejor no caer y la otra es, bueno, Sí, cómo, que no te cómo me regolo, provoquen, ¿no? ¿no? Ya sé que... Exacto. Sí, Ajá. que es experto a veces el alumno en Son, esto, son ¿no? expertos, Son claro. No es expertos justo en esa esto. época en la que se vuelve hasta un reto, ¿no? Que, a ver en qué Sí, momento a ver, hago, a ¿cómo le ver a hago para que, dónde. que el maestro para tronar al maestro, Haz de ¿no? cuenta que juegas como que el coyote y el correcaminos, o sea, ponen Ajá. así como la Sí, trampita la para que trampita y luego a van ver jalando el si la hilo a ver jala, a si ver si te cae, caes, ¿no? ¿no? Y a Sí, ver cosas claro. por el estilo. Ajá. Y bueno, pues esa parte también es así. Luego, pues también volvió a haber una calumnia ahí y pues tristemente no hubo manera. Haz de cuenta que empezaron a acosar y a mi marido igual, la dirección y pues los cercanos y lo que tú gustes y mandes, que a mi parecer era más fácil decir, mira, ya me diste 20 años, ya no te necesito, ya voy a cambiar, o yo ya no voy a llevar la gestión, la va a llevar mi familia, mis hijos, mis hijas, ya. Ujú. Sí, Y vamos a no empezar a hacer inventarte cambios. una historia en donde tú dices que hablas mal de un proyecto en el que la persona directora y tú comían de la misma mano y había una cercanía tal que hasta la familia se involucraba contigo, tú con la familia y todos felices y de repente te cambian la jugada y Ujú. pues ahí tristemente pues no tuve opción más que de yo renunciar y mi marido el otro día y pues sí salimos muy afectados económicamente porque pues no fue Pues sí. liquidación. Ajá. Entonces salimos con 3 quincenas los pobres, ay, los dos. Y sales y después de darle 20 años a un proyecto, porque aparte a mí si algo me educaron mis papás y que siempre voy a agradecer, es la lealtad. Así me educaron. Ujú. Soy leal, soy responsable, soy respetuosa, todo eso. Y te dan la patada, o sea, la persona que te da el trabajo te da la patada. Hijo, fue terrible, terrible. Viví muchos duelos, primero el duelo emocional, porque yo quería a la persona y yo no esperaba que me hubiera tratado así. Luego pues pasé por el duelo del coraje, luego el duelo del hubiera y pasas por todos esos duelos que pasan las personas ante una pérdida de algo que en donde tú te sentías bien, habías sido Sí. exitoso, le habías aportado. Ahí fue donde entendí, si esta prepa se llenó no por esta persona, se llenó por mí, Ujú. ¿no? Y tomó fama por mí, porque hubo un tiempo en que el colegio prácticamente lo llevaba mi marido y yo. Y bueno, pues entonces sales y a picar otra vez piedra. Entonces, bueno, el primer año nos recibió el Colegio Ángeles, ahí sanamos mucho, con mi chava en paz descanse y Pili Osorio, que estaba de directora de primaria. Y entonces ahí regresé al cuarto de primaria. Ahí Ajá. tomé Ahí primaria. Ya otra había vez primaria. tomado tercero de primaria en el María del Rosario. Y aquí dije, pues cuarto de primaria. Y ahí es donde Mm. descubrí que cuarto, lo máximo. Ajá. Tuve Es ahí el un año. añito y al añito me mandaron llamar al bosque. En el bosque volví a tomar cuarto de primaria, luego quinto y sexto. Pero ahí ya con esto del bilingüismo tenía yo 2 quintos, 2 sextos. Entonces tenía yo Ujú. 120 alumnas, calificación diaria, tareas, trabajo. Estaba yo muy desgastada. Entonces me dan la oportunidad de irme al Sauces y en el Sauces fundamos otra vez prepa. No fui titular, ahí con muy poquitas niñas, pero igual, cuando termino estar en el tercer año, dije, a ver, Aidita, el mundo dicen que es de los audaces, pues estaba yo cincuentona. Dije, a ver, ¿te vas a pasar ya toda la vida de titular de grupo, ya así, hasta que te jubiles? ¿O le vas a echar otro Oh, brinco? ajá. Para entonces ya me había echado la maestría en tecnología educativa. Y pues dije, voy a meter mis papeles a la UPAEP A lo otra primero. vez, a ver qué pasa. Pues Ujú. empezaré dando clases. Pues yo que por acá meto los papeles y a la semana que me llaman y que me dan una plaza de Ujú. tiempo completo. Y tan que ni sabía qué era. Yo le decía a mi marido, Luego, digo, pues sí, creo que una órale. coordinación o algo, le digo, es como la Dirección General de Innovación Educativa, le digo, pues algo de eso, no sé muy bien qué es y todo. Pues yo nada más les dije, ¿saben que yo tengo que resolver de aquí al viernes porque el lunes ya empieza el otro Porque ya me voy colegio por allá. y yo no Ajá. quisiera dejar plantado a medio camino?
pues el viernes que me hablan de la UPAEP. Maestra Ida, sí, pues ya tiene usted su plaza. Se presenta usted el lunes. Y pues ya que me presento el lunes y le digo a la que me entrevistó, a la que pues era mi directora, digo, bueno, exactamente qué es mi trabajo. Dice, no, pues tú vas a ser la directora de UPAEP Abierta. Entonces me dieron la dirección de UPAEP Abierta. Entonces tenía yo 10 carreras, me relacionaba con todos los decanatos y esa experiencia fue muy bonita porque me relacioné prácticamente con toda la universidad. Entonces, formaba yo parte de la red extendida de la universidad. De la UPAEP. Y la mejor escuela que tuve ahí fue la de enfermería, los nivelatorios, o sea, las enfermeras y enfermeros que vienen de enfermería general iban, porque ya se cerró, a lo que es, ¿cómo se llama? La licenciatura. Iban a hacer 2 años del nivelatorio y de ahí a la licenciatura. Se licenciaban como enfermeros. Y estuvo padre, tuve oportunidad de llevar 2 grupos 2 veces a Colombia, hacer estancias ahí. Órale. Ajá. Pues igual otra vez mi liderazgo, tenía yo a mis coordinadoras, quien llevaba los programas de ingeniería y administración, los que llevaban las humanistas, quien llevaba la enfermería. Y bueno, también ahí entendí que la universidad es un mundo, es una centrífuga, porque no para. Y tú sales y esto sigue y de repente ¿no? entras, Claro. pero no para. Es muy compleja la universidad, es un sistema, más bien en ese sistema hay que alinearte a muchas cosas, entonces para poder, yo creo que con este monstruo pues tienen que especializarse, lo que es servicios escolares, lo que son las becas, lo que son entonces es que es un universo muy grande, ¿no? Entonces yo ya sabía a qué horas llegaba, pero no a qué horas me iba. Sí, porque hay carreras y cada una tiene su particularidad y, ¿no? Y el tamaño, ¿no? De la cantidad de alumnos. Y aparte tienes que lidiar ahí en esa parte directiva, aparte de la gestión que es multiplicable a lo que hemos conversado, es alinearte a todos los procesos universitarios. Son las metas, porque pues tienen que llegar alumnos, como yo decía, si no hay alumnos no hay trabajo, entonces hay que buscar alumnos y aunque eran licenciaturas era muy pesado. Había otra área que llevaba online y otra que llevaba educación continua. Luego ya después fusionaron y la tendencia fue ir quitando la abierta y dejar ya todo online, porque prácticamente a partir de la pandemia pues yo creo que muchas universidades descubrieron que pues el proceso de abierta ya no era tan interesante porque porque ya tienes la opción online, ¿no? En tu casa. Claro. Pues si vas a ganar no, y te abre todo un mundo y un sector, ¿no? Porque totalmente. Sí, tiene muchas particularidades y beneficios el tema en línea, ¿no? Y es muy amplio. Y no tiene límites porque ya ni siquiera el lugar de donde viven las personas que están tomando las materias es relevante en ese momento. Sí, las únicas que no van a poder ser nunca así, pues por cuestiones del sector salud, pues será medicina, enfermería, por eso es que se acabó abierta, fueron cerrando, pero cuando esto sucedió, yo cambié porque se empezó a fusionar, entonces al fusionarse abierta y online con la tendencia a quitar abierta, yo pedí que me mandaran a posgrados como maestra de tiempo completo, pero apenas iba yo 1 año y ahí sí yo ya había pensado, ya aquí me jubilo, ya aquí me quedo y aquí ya me jubilo. Pero en ese tiempo, que son ¿qué será? 3 años y medio, la UPAEP compra las famosas unidades básicas, que así se llamaban, que eran unos colegios que se hicieron para los trabajadores de la UPAEP, pero muy básicos. Yo ni sabía que existían. Y pues resulta que el que llevaba la dirección, que fue mi último jefe, el director de educación media superior, no sé si fuiste dándote cuenta como de aquella prepa cuando yo fui a pedir clases menos con mi hermano a las prepas que hay ahora de UPAEP,
pues tuvieron un giro. Sí, totalmente, ¿no? Además se volvieron bachillerato internacional, en una imagen diferente, otro tipo de liderazgo, otro nivel, incluso pensaría yo, intelectual, adquisitivo, y pues debo reconocer que pues este director, Carlos Águila, fue el que hizo todo esto. Sí, ha crecido Y mucho. entonces pues a él le ofrecieron las primarias y las secundarias y un preescolar, y que me invita porque sabía que yo había sido. Que ya habías estado por ahí, Y ¿no? yo, para él yo soy de la misaída, o sea, de toda la vida. Y él fue del México en su tiempo joven, no me tocó a mí, pero bueno, él, pues tuve una plática con él que me invita, pero no le pensé ni medio día, ¿eh? O sea, yo dije sí, como novia de pueblo, sí, sí le entro, Sí, vámonos. sí le entro a los colegios. Y entonces, bueno, me pidió y me encomendó las primarias, son 6 primarias, una en un colegio completo en Atlisco, 2 primarias y secundarias aquí en Puebla. Yo llevaba las primarias, otra compañera las secundarias, una en San Martín Texmelucan, y 2 en Tlaxcala, una en Santana y otra en Huamantla. Y viajaba y iba y venía. Pues es que ya es también es otra complejidad, ¿no? Porque tienes ya, distintos planteles en distintos lugares y seguramente distintas particularidades. y aquí el liderazgo fue más hacia las directoras, es evaluar esas primarias, trabajo intensivo con las directoras, porque pues son directoras que por el mismo función pues han sido más administrativas y pues han tenido que descuidar la gestión académica por lo mismo, pero bueno, ayudarlas y trabajar con los maestros. Entonces fue otro esquema. Y yo siempre le digo a Carlos, mi ex jefe y último jefe, que como que nos encontramos en destiempo, porque para este proyecto me hubiera encantado haber empezado 5 años antes. Entonces, pues realmente le di 3 añitos nada más y me rogó, me suplicó, pero yo dije, hasta aquí. O sea, 5 años antes para tener como la energía, ¿no? Sí, En algún y momento dar dijiste un ya. poco más, porque también tuve oportunidad de empezar el doctorado. Terminé ya mi doctorado, Tienes sí, tu también doctorado. terminé el doctorado. Muy bien. Pero, y como que empecé a hacer un poco justo el doctorado en función de estas necesidades que yo veía en los colegios. Pero yo, y se lo dije y lo digo con honestidad, te dejo la gestión que yo pude hacer con las primarias. Le digo, caminé 3 pasos, porque les falta todavía mucho, 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 mucho por hacer. Y bueno, si en un momento existe la posibilidad de proyecto aparte, en donde pueda aportar a la universidad, como Sí, ya lo independiente, ¿no? dialogamos, pues sería ir a las primarias, ¿no? Entonces, a seguir reforzando, hay mucho, mucho que hacer por ellas, pero bueno, son comunidades muy bonitas y pues, ¿qué te digo? Quedé bien satisfecha de toda esta trayectoria profesional que tengo. Supe que iba a empezar en el Colegio Central como maestra, pero nunca imaginé que iba a terminar en OPAEP. Y la verdad es que lo agradezco infinitamente porque este jefe último y yo tuvimos como una conexión, Carlos y yo, muy buena, más que de jefe y colaborador, como de directora a director. Entonces yo pienso que de él le aprendí muchas cosas, pero yo pienso que también fue un tiempo importante, porque Dios así lo quiso, en donde yo pude permear mucho de mi experiencia con él y con el equipo de directoras. Entonces fue un intercambio Sí, en pro del muy proyecto, padre, ¿no? Y sin que lo habláramos. y que se quede también parte de ti ahí, ¿no? Que ya no Y no lo lleves, hablamos, ¿no? no fue de decir, no, Carlos, yo te vengo a enseñar. No. Se fue dando, se fue dando, se fue dando. Entonces, yo a él le agradeceré siempre esa humildad que tuvo para aceptar. Y yo creo que es así. A mí me parece que va por allá. Ahí todavía me eché uno que otro round con papás, con maestros, pero
fue maravillosa esta parte, muy, muy padre. Y bueno, pues ahorita vivir la vida de casa, feliz, porque además también hicimos nuestro proyecto, mi marido y yo, personal, que lo hablamos casi de siempre, de poder tener una casa pequeña, de un solo piso, de vivir en el bosque y todo. Y bueno, pues Dios ya nos dio esa oportunidad de podernos hacer de una casa muy pequeñita, de un solo piso, muy rodeada de árboles y ¿no? La naturaleza y todo. Y pues llegar ahí y empezar a disfrutar esta parte. Y aparte, pues yo pienso que muchas cosas, ¿no? Gestionar el estrés. Al principio me costó mucho trabajo. No podía, a veces hasta me despertaba en la noche porque pues vienes de hacer y un activismo impresionante. Ajá. Entonces, ir entendiendo que tú tienes que cambiar el tengo que hacer por el quiero hacer. Uh-huh. O como yo les comparto a algunos, ¿no? Y luego, ¿y ahora qué hago? Porque yo hacía tantas cosas. ¿Y ahora qué hago? Ay, no, pues seguramente ahora voy a lavar los troncos de los árboles, ¿no? y bueno, y disfrutar de mi mamá, que pues todavía la tengo, de mis hermanas, mis hermanos, porque pues fueron años y años y años que pues yo no podía, mis sobrinas, uh-huh. mis sobrinos, mis amigos. Y pues como siempre, las puertas abiertas. Muy bien, sí, pero es otra vida. Qué padre historia, Aida. Así es, esto es lo que te esto es lo que te comparto. Bien, extraordinario. Muchas gracias. Para ir cerrando, ¿tienes alguna recomendación, algún consejo? O si tuvieras algún libro que recomiendes también a la audiencia. Ay, bueno, pues yo pensaría primero que pues esto, ¿no? Este dicho con el que yo crecí, el mundo es de los audaces, pues siempre es importante arriesgarse en la vida. Yo pienso mucho, sobre todo en las nuevas generaciones, profesionalmente hablando, no se desanimen, traten de buscar y también de entender que en la vida no porque terminas un estudio ya te mereces estar en la cúspide. En la vida profesional y pienso que incluso en la personal y en todos, pues hay que picar piedra. Uh-huh. Y hasta que vas encontrando tu lugar. Y luego también abrir un poco tu mente para que vayas descubriendo dentro de tu vida personal, profesional, pues cuáles son tus vetas, ¿no? Así como yo encontré la veta de ser maestra, docente, de ser directivo y también de ser formador docente, porque es otra área que me apasiona muchísimo, el formar al docente. Y creo que esta experiencia de hablar al último, ¿no? Con la experiencia con mi último jefe, pues es esa parte de donde no te quedas con las ganas de dar la formación, ¿no? Y yo pienso que sería eso, ¿no? Lo más importante, no desesperarse y tratar de ir encontrando cuál va a ser esa parte especial como tú encontraste ahora, ¿no? Sí. Tu camino. Y pues de lecturas de libros, pues hay demasiadas lecturas. Yo no soy mucho de los libros motivacionales, en realidad, más bien me voy formando, pero yo más bien pienso que las personas, entre más lectura histórica tengas, más lectura de arte tengas, pues de geografía, eso te hace tener mayor cultura, ¿no? Que creo que es lo más importante. Yo me enriquezco de esta manera. Uh-huh. Bien, muy bien. Sí. ¿No? Pues muchas gracias, Aida. Ay, Daniel, todo. Pues no sé ni cuánto tiempo hablé, pero yo no paré de hablar. El tiempo perfecto, tú no te preocupes. Bueno, pero sí, estuvo excelente. Muchas gracias por estar aquí. Te agradezco a ti esta invitación y bueno, pues espero que de algo sirva esta charla. Sí. Muy bien, ¿no? Muchas gracias. Bueno. Gracias por llegar hasta aquí. Espero que te haya gustado. Este proyecto apenas inicia. Si no lo has hecho ya, suscríbete y ayúdame a compartirlo con tus amigos para hacer crecer esta comunidad. Por cierto, me encantaría me hagas llegar tus comentarios, sugerencias y hasta confesiones. Así que no dudes en escribirme. Si quieres saber más del proyecto, visita wordbliss.org, en donde encontrarás un blog, artículos y algunas ideas que comparto.
Eso es todo por ahora. Te envío la mejor de las vibras y nos vemos pronto.